En otras ocasiones en las que hemos hablado también de fondos europeos en estas Cortes, mi grupo también se ha referido a esa falta de transparencia y a esa opacidad del Gobierno de Aragón. Recientemente la ministra Calviño se dirigió a las comunidades autónomas después de que se hubieran presentado estos proyectos, en concreto, repito, Aragón 326 proyectos, para que se seleccionaran tres proyectos estratégicos que pudieran tener efecto tractor sobre la economía regional, sobre la economía nacional y, como digo, de esos 326 proyectos había que seleccionar tres. No hemos podido conocer todavía cuáles son esos tres proyectos. Y esto me parece que es una falta de transparencia y una opacidad y que coincide precisamente con esa opacidad y falta de transparencia que también está aplicando el Gobierno de España. Y entenderá usted que mi grupo parlamentario cuestione la capacidad de gestión del Gobierno de Aragón de estos fondos. Y el problema es que hay 326 esperanzas de emprendimiento y de llevar a cabo desarrollo de proyectos de los que no se sabe nada. Me dice usted, ¿alguno se llevará a cabo? Bueno, eso es lo que le dicen a los empresarios, no os preocupéis, que si no llegan los fondos, alguno de ellos se hará. ¿Cómo? Muchos de esos fondos ustedes los han utilizado para tapar agujeros en materia de sanidad, de infraestructuras que estaban ya pendientes, en materia de educación, infraestructuras ya pendientes. Eso quiere decir que hay muchos proyectos que se tenían que haber apoyado en el 2021 y que no se han sacado adelante. No sabemos nada. Defender los intereses de los aragoneses es lo que tienen que hacer ante el Gobierno de Sánchez. Desde mi grupo parlamentario presentamos una iniciativa legislativa para exigir un cambio de esos criterios de reparto, porque Aragón estaba perjudicada y sigue perjudicada. Y ustedes también han negado la participación del resto de los grupos políticos para poder mejorar esa gestión y por lo menos recuperar algo, lo que le he dicho, la falta de confianza de mi grupo parlamentario en la capacidad de gestión de una oportunidad única para el futuro de Aragón. Muchísimas gracias. Gracias, señora Vaquero.